Bien, pues vamos a empezar en esta sesión en vivo entonces, en la cual vamos a explicar la gráfica de dispersión XY. ¿Qué es una gráfica de dispersión XY? Bueno, pues esta es en la que trabajamos con una... Vamos a verificar con el plano cartesiano, ¿sí? No sé, ustedes en matemáticas creo que han visto lo que es el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano nos muestra lo que son los cuatro cuadrantes de ese plano. El que generalmente utilizamos es el que se encuentra en la parte superior derecha, el que está seleccionado, en donde tenemos puros valores positivos. Generalmente se utilizan estos para trabajar en dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en dibujos, dos dimensiones, o ya en matemáticas lo ven ustedes en parábolas para especificar algunos puntos del plano cartesiano y graficar. Bien, entonces, por ejemplo, aquí en el plano cartesiano o en estas gráficas, pues obviamente se van trazando algunos puntos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera graficar a lo mejor una, qué te imaginas? Una letra L, por ejemplo, que empezara desde aquí, desde el número 6, bajara hasta acá y luego viniera hacia el número 3 y graficaría una letra L, por ejemplo. Otra forma pudiera ser que pudiéramos poner el punto número 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, venir hacia abajo y luego ponerlo hacia la derecha. ¿Ok? Entonces vamos a poner algunos puntos del eje X, y vamos a poner también algunos puntos en el eje Y. ¿Ok? En el eje X vamos a ver si funciona con esto. El eje X vamos a decir que empezamos en el número 6 y en el eje Y, ¿recuerdan cuál es el eje X y el eje Y? Bien, el que está de forma horizontal es el eje X y el que está en forma vertical es el eje Y. Entonces, voy a dibujar, por ejemplo, aquí una línea. A lo mejor está un poquito complicado aquí en Excel, pero te fijas, esta pequeña línea la puso acá. Vamos a borrarlo. Vamos a poner aquí sin borde y vamos a poner esa línea nada más en la izquierda, borde izquierdo. Si te fijas, esta línea la está dibujando desde el número 6, está la posición número 6. ¿En qué eje está esa posición? En el eje Y, el 6. Y en el eje X está, el primer punto es en el número 1. Y está el cruce del número 1 con el número 6. Entonces, si yo pusiera en mi gráfica o en el eje X el valor número 1 y en el eje Y el valor número 6, entonces pondría primero este primer punto que tenemos aquí. ¿Ok? Si quisiéramos que pusiera otro punto aquí donde se encuentra la flechita, estaríamos hablando en el eje Y el número 5 y el eje X el número 1. Vamos a poner el número 1 y número 5. Y así sucesivamente el eje Y va a bajar hasta qué valor. Vamos a ponerlo que baje hasta el número 1. Entonces vamos a poner 1, 4, 1, 3, 1, 2 y 1, 1. ¿Qué pasaría si nosotros graficáramos esto con estos valores? Una gráfica de dispersión XY con estos valores, pues pintaría o debería de dibujar una gráfica como se muestra ahorita de color negro. Esta línea la debería de dibujar. ¿Cómo hago para que esta gráfica, si yo quisiera que dibujara la letra L, ahora, ya que está en este punto, me ponga una línea hasta donde está la flechita? Bueno, pues tengo que indicarle que el punto al que va a llegar es en el eje Y al número 2 y en el eje X al número 2 también. En el eje Y verificamos si es el 1, va a ser más bien el número 1 aquí y el número 2. 1, 2. Pero va a ser al revés, en el eje X es el 2 y en el eje Y es el número 1. Vamos a verificar. El eje X quedamos que es este, el punto en el que está atravesando es en el número 2 y el eje Y es en el número 1, aquí donde está la flechita. ¿Ok? Bien. Después aquí pintaría ese valor, voy a dibujarlo para ir más o menos viendo en dónde vamos. Borde inferior, hasta ahí dibujaría mi letra L. Vamos a verificar si esto funciona. Esperemos que no me quede nada mal. La gráfica de dispersión XY. Vamos a ver líneas de 2 puntos. De líneas varias. Gráfica de dispersión XY.
y vamos a poner una gráfica sencilla. Y si te fijas, aquí ya tenemos mi gráfica en donde está colocando estos puntitos para poder graficar la línea que acabamos de crear. Vamos a cambiar algún tipo de gráfica para ver si alguna pinta la línea que queremos. Vamos a ver. Bien, va a ser por el diseño de la gráfica. Vamos a cambiar el diseño. Vamos aquí a diseño, en formato, cambiar tipo de gráfica, que sea una dispersión, pero que nos dibuje. Vamos a poner, por ejemplo, esta, a ver si sí. Y aquí ya nos está dibujando nuestra letra. ¿Sí? Bien, un poquito chueca, no sé, no veo el error porque la muestra así. Pero bueno, es la idea de que tú observes cómo está dibujando mediante el cuadrante, el eje X y el eje Y, cómo está pintando la letra L. ¿Ok? ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos, por ejemplo, dibujar una letra U? Bueno, pues tendríamos que hacer a lo mejor dejar estos ejes como ya los tenemos, dejar estos vértices que ya tenemos en el eje X y en el eje Y de aquí subir hacia arriba indicándole cómo va a subir esa línea. Bueno, estamos aquí en el eje X en el número 2 y en el eje Y en el número 1. Entonces tendría que subir al siguiente punto que sería y es un cruce entre el eje Y que es el número 2 y el eje X que es el número 2. Entonces voy a escribir el número 2 y el número 2. El siguiente punto que sería estamos hablando de que estamos en el cruce en el eje X en el punto número 2 y en el eje Y en el punto número 3, sería el de acá arriba. El 2 en X y el 3. Y así vamos a ir subiendo. Si ya sabemos que el eje 2 siempre se va a mantener, el eje X se va a mantener siempre en 2, pues vamos a escribir el 2 hasta llegar al número 6. Entonces vamos a poner aquí el 4, 2, 5 y 2, 6. Vamos a eliminar la gráfica y voy a seleccionar nuevamente los datos. Entonces, insertar gráfica. Vamos a poner otro tipo de gráfica. A ver cuál esta manera. Dispersión con líneas rectas. ¿Okay? Ahí tenemos, entre comillas, lo que es nuestra letra U. Esto, si te fijas, lo estamos trabajando en el cuadrante derecho superior, en donde tenemos puros números positivos, pero también podemos utilizar números negativos para que trace, por ejemplo, desde acá algún valor. Hay una gráfica que puede trabajar, por ejemplo, la gráfica de la parábola. Voy a ver si la podemos colocar aquí. Y más o menos sería como esto que tenemos aquí. ¿Cómo se grafica esta parte? Bueno, pues hay una fórmula para poder hacer este tipo de gráficas, pero más adelante lo vamos a ver. Y ahorita lo que vamos a realizar es que tú trates de hacer tu primera letra en gráfica, utilizando obviamente puntos en el eje X y puntos en el eje Y para que haga el cruce de las líneas. ¿Ok? Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una letra X que estoy utilizando algunos valores. Las gráficas, estamos elaborando una Z. Esto lo hacemos con la intención de que tú sepas cómo podemos manipular este tipo de gráficas de dispersión XY y para qué sirven. Por ejemplo, aquí estamos dibujando un electrocardiograma. Yo les comentaba que podían hacer un electrocardiograma graficado, obviamente tomando algunos datos en el eje XY y que baje al eje XY. Primero estén positivos, positivo el eje Y negativo el eje X, y luego baja a un eje negativo tanto en X como en Y. ¿Ok? Bien, entonces para eso sirven lo que son las gráficas de dispersión XY, por eso su nombre, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a dejar algunas actividades posteriormente. Nos vemos.